¿Alguna vez has visto cómo un solo malentendido puede destruir lo más valioso de una familia? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a conmover profundamente. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo historias como esta. Era una mañana tranquila en la mansión de Lomas Altas. El sol apenas se filtraba entre los árboles del jardín cuando Camila Ortega, de 24 años, llenaba con agua tibia una vieja tina de metal que había traído desde la parte trasera de la casa. Frente a ella, los gemelos Emiliano y Diego, de apenas 11 meses, reían mientras salpicaban con sus manitas el agua clara. Camila, que había trabajado allí por 3 meses como niñera, había notado que los bebés tenían rozaduras y no podían esperar a que el agua de la mansión regresara. Desde la tarde anterior, el suministro estaba cortado y nadie se había ocupado de resolverlo. Ella, sin pensarlo 2 veces, había ido hasta la casa de doña Rosario, la vecina de 70 años, quien le prestó agua limpia de su pozo para poder bañar a los pequeños. Mientras enjabonaba con delicadeza la piel de Emiliano, tarareaba una canción de cuna que su abuela le había enseñado en su infancia. Los gemelos reían a carcajadas, disfrutando del baño improvisado como si fuera el momento más feliz del día. Camila los miraba con ternura, como si fueran sus propios hijos. No sabía que, en ese instante, alguien observaba desde la entrada del jardín. Alejandro Torres, empresario de 36 años y padre de los gemelos, acababa de regresar antes de lo previsto de una reunión con inversionistas. Venía agotado, con el peso de la crisis de su constructora sobre los hombros, cuando al abrir la puerta principal, escuchó las risas de sus hijos. Sonrió por un segundo, hasta que dobló hacia el jardín y vio la escena. Su sonrisa se borró al instante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió con una voz que retumbó en todo el patio. Camila se sobresaltó tanto que casi dejó caer a Emiliano, a quien sostenía entre sus brazos. Los bebés, que segundos antes reían, comenzaron a llorar con desesperación al escuchar los gritos de su padre. «Señor Alejandro, por favor, déjeme explicarle», balbuceó Camila, abrazando fuerte a los 2 niños como un escudo. «¿Explicarme qué? ¿Que bañas a mis hijos en una tina oxidada como si fueran animales? Esto es una humillación. El agua de la casa está cortada desde ayer. No podía dejarlos sin aseo. Tenían la piel irritada. Pedí agua limpia a la vecina. Solo quería que estuvieran bien». «¡Basta de excusas!», interrumpió Alejandro con los ojos inyectados de furia. «Toma tus cosas y lárgate de esta casa. No quiero volver a verte cerca de mis hijos». El corazón de Camila se partió en 1000 pedazos. Había llegado a esa casa con la esperanza de un trabajo digno, y en pocos meses se había encariñado con los gemelos más de lo que imaginaba. Emiliano y Diego se habían calmado en sus brazos como nunca antes lo hacían con nadie. Para ellos, Camila era calor, era consuelo, era el único abrazo que los hacía sentir seguros. Ahora, con cada palabra de Alejandro, sentía como todo aquello se desmoronaba. «Por favor, señor, al menos déjeme vestirlos. Están mojados. Podrían enfermarse», suplicó con lágrimas en los ojos. «Yo mismo lo haré. Fuera». Alejandro tomó una toalla y envolvió con brusquedad a los gemelos, haciéndolos llorar todavía más fuerte. Camila sintió que un nudo en la garganta le impedía hablar. Corrió hasta el pequeño cuarto del fondo donde vivía, tomó su maleta de cartón con las pocas pertenencias que tenía y regresó para despedirse de los bebés. Pero Alejandro ya había entrado a la casa con ellos en brazos. Ella se detuvo frente a la tina, aún llena de agua tibia. Pasó la mano por el borde metálico y recordó las decenas de veces que allí, en ese mismo lugar, había calmado a los pequeños con ternura infinita. Fue entonces cuando apareció don Julián, el jardinero de 63 años que trabajaba en la casa desde hacía más de 15. Llevaba un sombrero viejo en la mano y una expresión de profunda tristeza en el rostro. «Camila, hija, lo que acaba de pasar es una injusticia».
dijo en voz baja. Yo vi todo desde la ventana. No hiciste nada malo. Ella lo abrazó con fuerza, como a un padre que nunca tuvo. Gracias, don Julián. Usted sabe que jamás les haría daño a los niños. Ese hombre está ciego por la rabia y la tristeza. No piensa con claridad. Pero escúchame bien, Camila. Esos bebés te necesitan más de lo que imaginas. Las palabras del jardinero resonaron en su corazón mientras salía con la maleta en la mano, sin saber que la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. El autobús avanzaba lentamente por las calles polvorientas de Tlalnepantla. Camila, sentada junto a la ventana con la maleta de cartón sobre las rodillas, repasaba en silencio todo lo ocurrido esa mañana. Los gritos de Alejandro aún retumbaban en su cabeza, pero más que el enojo lo que la consumía era el llanto de Emiliano y Diego. ¿Quién los calmaría ahora? ¿Quién les cantaría las nanas que tanto les gustaban? Camila había llegado a esa mansión 3 meses atrás, huyendo de una vida dura en casa de su hermana mayor, Patricia. Allí trabajaba como una empleada sin sueldo, cuidando a sus sobrinos y haciendo todas las tareas domésticas. El esposo de Patricia nunca la había aceptado, y en los últimos meses había comenzado a acosarla con insinuaciones que la hicieron salir con lo puesto. Cuando vio un anuncio en el periódico que decía «Se busca niñera, gemelos, experiencia no indispensable», sintió que era una señal. Alejandro la contrató de inmediato. Ninguna otra niñera había soportado más de 2 semanas. Los gemelos lloraban día y noche, rechazaban la comida y enfermaban constantemente. Camila, sin referencias, sin estudios terminados, solo con amor y paciencia, logró lo que parecía imposible. En la primera semana detectó que Emiliano tenía alergia a la leche de fórmula y la cambió por leche de cabra, que compró con su propio dinero. En pocos días, el niño dejó de llorar de dolor. Descubrió también que Diego sufría de reflujo y necesitaba dormir con la cabeza ligeramente elevada. Con trapos doblados, improvisó una almohada que le permitió descansar toda la noche. Aquellos pequeños milagros trajeron paz al hogar. Alejandro, aunque no lo admitía, también durmió por primera vez en meses. Sin embargo, no todos estaban contentos con la llegada de Camila. Doña Teresa, el ama de llaves de 59 años, veía con recelo a la joven. Durante años había tenido el control absoluto de la casa, incluyendo el cuidado descuidado de los bebés. La dedicación de Camila hacía evidente la negligencia de Teresa, y eso la enfurecía. «Patrón, esa muchacha no me da buena espina», comentó una mañana mientras servía café a Alejandro. «Ayer la vi husmeando cerca de su escritorio». «¿Husmeando?», preguntó él, levantando la vista del periódico. «Sí, señor». Fingió llevarle un vaso de agua, pero estaba mirando unos papeles importantes. La verdad era otra. Camila había entrado solo para recordarle su medicina para la presión alta. Había visto la receta olvidada sobre el escritorio y se preocupó. Pero la mentira de Teresa comenzó a sembrar dudas en Alejandro, ya agobiado por los problemas financieros de su empresa. No fue la única acusación. Teresa también insinuaba que Camila traía comida sospechosa para los gemelos. Lo que callaba era que la joven preparaba papillas caseras con frutas y verduras frescas, porque los bebés no toleraban los productos industrializados. Con su escaso sueldo, Camila compraba ingredientes y los cocinaba con cariño. Teresa temía que, con tanto detalle, sus pequeños robos quedaran al descubierto. Llevaba años desviando dinero de las compras y vendiendo discretamente algunos obsequios caros que llegaban a la casa. Mientras tanto, Camila seguía entregando todo por los niños. Había transformado el cuartito del fondo, donde dormía, en un rincón cálido y acogedor. Con telas baratas hizo cortinas coloridas, con botellas recicladas armó móviles que hipnotizaban a los bebés y con cajas improvisó juguetes. Se levantaba a las 5 de la mañana para preparar biberones a la temperatura exacta que cada uno prefería. Cantaba
Inventaba juegos y se desvelaba sin quejarse cuando alguno lloraba de madrugada. Alejandro, ciego por la presión, apenas notaba esos gestos. Su empresa constructora se derrumbaba. 3 proyectos millonarios habían quedado suspendidos y su socio había huido con parte del dinero. Para colmo, su exesposa lo había abandonado poco después del nacimiento de los gemelos, dejando una carta en la que decía que no estaba hecha para ser madre. Alejandro, que soñaba con una familia perfecta, se había quedado solo con 2 bebés inconsolables. En una de esas noches de insomnio, su madre, doña Clara, de 70 años, lo visitó. Con voz serena le dijo: «Hijo, esa muchacha es una bendición. Mira cómo se tranquilizan los niños cuando ella está. No cometas el error de despreciar lo que no se compra con dinero». Pero Alejandro no escuchaba. Para él, lo mejor significaba lo más caro. No entendía que lo que Emiliano y Diego realmente necesitaban, ya lo tenían: el amor verdadero de Camila. El agua cortada esa mañana fue la chispa que encendió la tormenta. Camila improvisó un baño con ternura, pero Alejandro solo vio una ofensa a su orgullo. Y ahora, mientras el autobús se alejaba de la mansión, ella sentía que había perdido algo más que un empleo. Había perdido a los 2 niños que ya habitaban en su corazón como si fueran suyos. La tarde caía sobre la ciudad y Camila, de regreso en casa de su hermana Patricia, se sintió nuevamente atrapada en una vida que ya no quería. Allí no era bienvenida. Patricia la miraba con frialdad y su cuñado apenas disimulaba su molestia por tenerla de nuevo en casa. Camila comprendió que no podía quedarse mucho tiempo. Su corazón estaba en otro lugar, con Emiliano y Diego. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro intentaba demostrar que podía arreglárselas sin ella. Contrató a una niñera de agencia, una mujer de 40 años que hablaba con tono autoritario y trataba a los bebés como si fueran soldados en entrenamiento. Los niños deben seguir un horario estricto: baño a las 7, biberón a las 8, siesta a las 9. Nada de consentirlos fuera de la rutina, dijo con firmeza. Emiliano y Diego reaccionaron con rechazo inmediato. Lloraban cada vez que ella se acercaba, escupían el biberón y se negaban a dormir. En 2 días, Alejandro estaba desesperado. La despidió y buscó otra. La segunda era joven, con títulos y cursos, pero sin experiencia real. No sabía cómo cargar a un bebé que lloraba sin parar. Su torpeza aumentaba la ansiedad de los gemelos. En apenas una semana, 4 niñeras diferentes habían pasado por la casa. Todas fracasaron. Los bebés comenzaron a perder peso, sus llantos se hicieron más intensos y desarrollaron nuevas rozaduras por falta de atención. Alejandro, que ya estaba al borde de un colapso financiero, ahora enfrentaba un infierno dentro de su propio hogar. El pediatra de confianza, el doctor Ramírez, fue categórico durante una revisión de emergencia. «Señor Torres, estos niños sufren ansiedad por separación. Han creado un vínculo maternal muy fuerte con alguien, y esa persona ya no está». Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Era su niñera, Camila, pero tuve que despedirla. ¿Por qué? La encontré bañándolos en una tina de metal en el patio. El médico lo observó incrédulo. «Usted despidió a la única persona que logró que sus hijos estuvieran sanos y felices por bañarlos en una tina. Señor Torres, ¿sabe cuántos niños pobres crecen bañados en tinas y aún así sonríen porque se sienten amados? Estos bebés no necesitan lujos, necesitan amor. Y eso, esa muchacha se los daba». Las palabras del doctor lo persiguieron durante días. Alejandro trataba de convencerse de que había hecho lo correcto, que sus hijos merecían lo mejor. Pero en las noches, cuando los escuchaba llorar inconsolables, recordaba la risa que tenían cuando Camila estaba cerca. Por otro lado, Camila trataba de rehacer su vida. Doña Rosario, la vecina que le había prestado agua aquella mañana, la recibió en su casa para conversar. «Hija, yo te vi. Vi con qué ternura bañabas a esos niños. Ese hombre está ciego, pero el tiempo abre los ojos». Camila suspiró.
Los extraño tanto, doña Rosario. Se me parte el alma pensar en cómo estarán. Dios no se equivoca. Si esos niños te necesitan, la vida encontrará la manera de acercarlos de nuevo. Camila guardó silencio, aunque en su interior deseaba que esas palabras fueran ciertas. En la mansión, la situación empeoraba. Una noche, Alejandro trató de bañar él mismo a Emiliano y Diego en la bañera de mármol del baño principal. Los pequeños lloraban desconsolados, se resbalaban de sus manos y en minutos todo el baño estaba inundado. Desesperado, gritó por ayuda. Doña Teresa acudió, pero su torpeza con los bebés solo agravó el caos. Alejandro terminó sentado en el suelo, empapado, con los dos niños llorando a gritos en sus brazos. Fue en ese momento cuando recordó las palabras del doctor Ramírez y también la mirada serena de Camila cada vez que calmaba a los gemelos. Un nudo en la garganta lo hizo comprender, aunque no quisiera admitirlo, que tal vez había cometido el error más grande de su vida. Querido oyente, ahora quiero preguntarte algo. Si tú fueras Alejandro, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Confiarías en Camila a pesar de las apariencias o dejarías que tu orgullo decidiera? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. El amanecer en la mansión era cada vez más silencioso, pero no de calma, sino de agotamiento. Emiliano y Diego apenas comían. Lloraban hasta quedarse sin fuerzas, y sus pequeñas caras reflejaban un cansancio que rompía el corazón. Alejandro trataba de mantener la compostura, pero su orgullo se desmoronaba junto con la salud de sus hijos. Una madrugada, desesperado, llamó al doctor Ramírez para que revisara a los bebés. El pediatra llegó de inmediato, con gesto grave. Señor Torres, estos niños no solo están débiles físicamente, están enfermos emocionalmente. Su sistema inmunológico está cayendo por el estrés y la angustia. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Alejandro, con voz quebrada. Que si no se resuelve su estado emocional, pronto desarrollarán una enfermedad grave. Necesitan recuperar a la persona con la que tenían el vínculo más fuerte. El médico no necesitó decir el nombre. Alejandro lo entendió al instante. Camila. Esa misma noche, don Julián, el jardinero, decidió enfrentar a su patrón. Entró a la oficina con el sombrero en la mano y una determinación inusual. Señor Alejandro, discúlpeme, pero tengo que hablar claro. Usted cometió un gran error al despedir a la señorita Camila. Alejandro levantó la vista con fastidio. No es asunto suyo. Con respeto, sí lo es. Llevo 15 años en esta casa. Vi nacer a sus hijos, vi cómo lloraban día y noche hasta que esa muchacha llegó. Desde el primer día, ella les dio paz, y usted la corrió por orgullo. El empresario se quedó en silencio. Don Julián, con voz firme, continuó. ¿Sabe cómo sé que ella los amaba? Porque gastaba de su propio sueldo para comprarles frutas frescas, porque llegaba antes de su horario para prepararles la comida, porque se desvelaba cuando estaban enfermos sin quejarse. Y ahora, mire lo que pasa. Sus hijos se apagan. Alejandro apretó los puños. No quería aceptar la verdad, pero la evidencia estaba frente a sus ojos. Esa misma semana, lo inevitable ocurrió. Una noche, Diego comenzó a toser sin parar. Al principio Alejandro pensó que era algo leve, pero en pocas horas tenía fiebre alta. Emiliano también empezó a toser. Los pequeños temblaban de escalofríos mientras lloraban con debilidad. El doctor Ramírez llegó de emergencia, examinó a los bebés y dictaminó con voz grave. Están desarrollando neumonía. Su cuerpo está tan débil por el estrés que no pudieron resistir un resfriado. Necesitan hospitalización inmediata. Alejandro sintió un puñal en el pecho. En el hospital, ver a sus hijos conectados a máquinas le partió el alma. Emiliano, tan pequeño, respiraba con dificultad. Diego apenas se movía. Una enfermera mayor, doña Mercedes, lo miró con severidad. Señor, estos niños no están enfermos solo del cuerpo. Tienen el corazón roto. Usted los separó de quien les daba amor de madre.
Y eso ningún medicamento lo cura. Las palabras lo golpearon como un martillo. Alejandro salió de la sala con los ojos llenos de lágrimas, algo que no se permitía desde hacía años. Caminó por el pasillo del hospital y recordó la escena que lo había llevado a todo esto. Camila bañando a los gemelos en la tina. De pronto, entendió lo ridículo de su reacción. No había sido un maltrato, había sido un acto de amor. En la tercera noche de hospitalización, Emiliano empeoró y fue trasladado a cuidados intensivos. Alejandro pasó la noche entera mirando a través del cristal, impotente. Su madre, doña Clara, llegó esa madrugada. Tomó la mano de su hijo y habló con dureza. «Alejandro, ¿recuerdas cómo te crié cuando tu padre murió? No teníamos dinero, apenas alcanzaba para lo básico, pero nunca te faltó amor. Eso es lo que esa muchacha les daba a tus hijos. Y tú, por soberbia, se lo quitaste». Alejandro rompió en llanto. «Mamá, ¿qué hago ahora? Vas a buscarla, vas a pedirle perdón aunque tengas que arrodillarte, porque tus hijos no necesitan otra niñera, necesitan a Camila». En ese momento, Alejandro entendió que había llegado al límite. Su orgullo debía quedar atrás. Emiliano y Diego no podían esperar más. Mientras tanto, Camila seguía en casa de doña Rosario, cuidando a 3 hermanitos huérfanos que la anciana había acogido. Intentaba llenar el vacío en su corazón con ellos, pero cada noche lloraba en silencio pensando en los gemelos. No sabía que, en ese mismo instante, el padre de los niños estaba decidido a buscarla para salvar lo que quedaba de su familia. Alejandro llegó a la mansión al amanecer, exhausto después de otra noche en vela en el hospital. Apenas había dormido en una silla dura, observando a Emiliano conectado a tubos en cuidados intensivos y a Diego con sueros en el brazo. Sus hijos necesitaban algo más que médicos. Necesitaban a Camila. Se dirigió al jardín, donde encontró a don Julián regando las plantas. «Don Julián, necesito su ayuda», dijo con la voz quebrada. El jardinero lo miró con calma, como si hubiera esperado esas palabras desde hacía tiempo. «¿Por fin se dio cuenta, patrón?». Alejandro asintió, con la mirada baja. «Sí, los médicos lo confirmaron. Mis hijos no solo están enfermos del cuerpo, están enfermos del corazón. Extrañan a Camila». «Eso lo sabíamos todos, señor. Lo importante es qué va a hacer ahora». «Quiero encontrarla. Sé que usted sabe dónde está». Don Julián suspiró y dejó la manguera a un lado. «Ella se está quedando con doña Rosario, la vecina de la Casa Azul. Después de que usted la echó, la señora la acogió. Pero debo advertirle, Camila está dolida. Ya no es tan sencillo como ofrecerle dinero». Alejandro apretó los labios. «No quiero comprarla. Quiero pedirle perdón». Caminó hasta la Casa Azul de portón verde. Tocó el timbre y fue recibido por doña Rosario, que lo miró con desconfianza. «Buenos días, señora. Soy Alejandro Torres, el padre de los gemelos». «Ya sé quién es. ¿Qué quiere?» «Necesito hablar con Camila. Es sobre mis hijos. Están en el hospital. El médico dice que la necesitan». Doña Rosario lo examinó de arriba a abajo. En sus 70 años había aprendido a distinguir la soberbia del arrepentimiento. «Camila no está ahora. Fue al centro de salud a vacunar a unos niños que cuida conmigo. Pero aunque estuviera, no sé si aceptaría verlo». Alejandro juntó las manos en súplica. «Por favor, señora, dígale que vine a pedirle perdón, que estoy dispuesto a lo que sea con tal de que regrese a ver a mis hijos». La anciana suspiró, conmovida por la sinceridad en sus ojos. «Espérela en la terraza, pero le advierto, si viene con soberbia, ella lo echará de nuevo». Alejandro se sentó en una mecedora de la terraza. El corazón le latía como si fuera a estallar. Pasaron 2 horas hasta que vio a lo lejos a Camila, que regresaba caminando con 3 niños pequeños, Juanito de 6 años, Bernardo de 4 y la pequeña Fernanda de 2, a quien cargaba en brazos. Camila se detuvo en seco al verlo. «¿Qué hace aquí?».
preguntó con frialdad. Los niños se aferraron a su falda, desconfiados. Necesito hablar contigo, por favor. Es sobre Emiliano y Diego. Ella lo miró con dureza. ¿Mis bebés? ¿Cómo están? En el hospital, confesó Alejandro bajando la voz. Tienen neumonía. El médico dice que se están apagando porque te extrañan. Camila llevó las manos a la cara, conteniendo un sollozo. ¡Dios mío! ¿En el hospital? Su voz tembló. ¿Se van a recuperar? Sí, si vuelves. Ellos te necesitan. Y yo vengo a pedirte perdón. Me equivoqué. Camila lo miró incrédula, con lágrimas en los ojos. ¿Perdón? Después de humillarme, de decirme que trataba a tus hijos como animales, ahora vienes a pedirme perdón. Alejandro tragó saliva. Sí, fui un necio. Vi solo apariencias. No entendí que lo mejor para mis hijos no eran lujos, sino tu amor. Camila se volvió hacia los 3 niños que jugaban en el patio. ¿Y ellos? Estos niños también me necesitan. Son huérfanos. No puedo abandonarlos. Alejandro observó la escena. Juanito empujaba a Fernanda en un columpio improvisado. Bernardo corría tras un gato, riendo. Si aceptas volver a cuidar a Emiliano y Diego, yo me encargo de ellos también. Una casa, educación, todo lo que necesiten. No quiero que elijan entre mis hijos y estos niños. Podemos ayudarlos a todos. Camila lo miró con sospecha. ¿Y qué vas a pedir a cambio? Nada más que regreses, porque mis hijos no entienden de orgullo ni de promesas. Solo saben que su madre de corazón desapareció y lloran por ti cada noche. Camila cerró los ojos. Extrañaba tanto a los gemelos que sentía un vacío en el pecho, pero también sabía que no podía arriesgarse a ser humillada de nuevo. Déjame pensar, pero antes, quiero verlos. Alejandro asintió con rapidez. Te llevo al hospital ahora mismo. Camila tomó de la mano a los 3 huérfanos y pidió a doña Rosario que los cuidara. Luego subió al auto con Alejandro. Durante el camino reinó un silencio denso. Finalmente, él se atrevió a preguntar. Camila, ¿por qué entregas tanto a los niños? ¿Por qué dedicas tu vida a cuidar a hijos de otros? Ella miró por la ventana antes de responder. Porque yo también fui niña abandonada. Mis padres murieron cuando tenía 15 años y tuve que criar a mis hermanos. Aprendí que lo único que salva a un niño es el amor. Y ahora no sé vivir de otra manera. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. Entendió, al fin, que lo que había echado de su casa no era solo a una niñera, sino a la única madre que sus hijos habían conocido. El hospital olía a desinfectante y silencio contenido. Cuando Camila y Alejandro entraron al área pediátrica, el corazón de ella comenzó a latir con fuerza. Desde el pasillo ya escuchaba un llanto apagado, débil, que reconocería en cualquier lugar. Era Diego. Al cruzar la puerta de la habitación, la escena la desarmó. Diego estaba acostado en una cuna de metal, con suero en el brazo, llorando en un murmullo ronco. Emiliano, en la cama contigua, estaba aún más frágil, con un respirador pequeño ayudándole a respirar. Su piel se veía pálida, sus ojos cerrados, apenas movía los dedos. ¡Mis bebés!, exclamó Camila, corriendo hacia ellos. Diego la reconoció de inmediato. Su llanto cambió a un sollozo emocionado, y extendió los brazos hacia ella. Camila lo cargó con cuidado, lo besó en la frente y comenzó a cantar la canción de cuna que siempre usaba para calmarlos. El niño suspiró profundamente, como si por fin descansara después de días de angustia. Alejandro observaba con los ojos llenos de lágrimas. En cuestión de segundos, Camila había logrado lo que ninguna enfermera, ningún médico y él mismo no pudieron: darle paz a sus hijos. «Míralo, Camila», dijo con la voz quebrada. «Desde que te fuiste, no habían dejado de llorar». Camila se inclinó hacia Emiliano, acarició su manita delgada y comenzó a tararear suavemente. Para sorpresa de todos, el monitor cardíaco mostró una leve mejora en su pulso. El niño, aunque dormido,
Pareció relajarse. La enfermera Mercedes, que entró en ese momento, levantó las cejas con asombro. «Señor Torres, yo se lo advertí. Esta muchacha es el remedio que los niños necesitaban». Camila, con lágrimas rodando por las mejillas, se volvió hacia Alejandro. «Ellos no pueden pasar por esto otra vez. No puedo ir y venir a su antojo. Si regreso, será bajo condiciones claras». Alejandro asintió con urgencia. «Lo que pidas, Camila. Primero, respeto. Nunca más quiero que me humilles delante de nadie. Te lo prometo. Segundo, necesito un contrato firmado, donde quede claro mi papel y mis derechos. No quiero depender de tu humor». «Hecho, yo mismo lo redactaré». Tercero, esos 3 niños huérfanos que cuido con doña Rosario también me necesitan. Si regreso a tu casa, ellos vendrán conmigo. Tendrán un techo, educación y cariño. Alejandro dudó un instante, pero al ver la forma en que Diego se aferraba al cuello de Camila, comprendió que no podía negarse. «Acepto. Tendrán lo mismo que mis hijos». Camila respiró hondo, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba un poco. «Entonces regresaré. No por ti, Alejandro. Por ellos». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y te estaré agradecido toda la vida». Pasaron la noche en el hospital. Camila se quedó sentada junto a Emiliano, tomándole la mano y cantando en voz baja. Diego durmió en sus brazos sin soltarla ni un segundo. Alejandro, desde una silla, los miraba en silencio. Había pasado años creyendo que podía controlar todo con dinero y disciplina, pero esa escena le enseñó lo contrario. La fuerza verdadera estaba en la ternura. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez entró para revisar a los niños y no pudo evitar sonreír. «Increíble. Emiliano muestra una mejoría notable. Su respiración está más estable. Y Diego parece otro niño». Miró a Alejandro con severidad. «No hay medicina que sustituya el amor. Apréndalo, señor Torres». Alejandro asintió, mirando a Camila como quien contempla un milagro. 3 días después, los gemelos fueron dados de alta. Salieron del hospital con Camila cargando a Emiliano en brazos y Alejandro llevando a Diego. Al llegar a la mansión, los esperaba don Julián con lágrimas en los ojos y doña Clara rezando de alegría. Los 3 huérfanos también fueron recibidos. Alejandro ordenó preparar habitaciones para ellos en el ala norte de la casa. «A partir de hoy, esta también es su casa», anunció, con una convicción que sorprendió a todos. Camila los abrazó, agradecida. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que los caminos de la vida le estaban dando una oportunidad de verdad. Pero en su interior, sabía que aún faltaba mucho por sanar. Los niños ya estaban a salvo, pero entre ella y Alejandro quedaba un abismo de heridas y desconfianza que no se cerraría de la noche a la mañana. La vida en la mansión cambió por completo con el regreso de Camila y la llegada de los 3 huérfanos. Don Julián bromeaba diciendo que la casa, antes fría como un museo, ahora parecía una escuela llena de risas y carreras. Las paredes, antes silenciosas, se llenaron de voces infantiles que corrían de un cuarto a otro, escondiéndose tras las cortinas o riendo en el jardín. Emiliano y Diego, todavía recuperándose, se aferraban a Camila día y noche. Dormían mejor, comían con más ganas y sus mejillas volvían a tener color. A menudo Alejandro los observaba desde la puerta, conmovido al ver cómo sus hijos se aferraban a la joven como si fuera un puerto seguro. Juanito, el mayor de los huérfanos, demostró una inteligencia viva. Ayudaba a cuidar de los más pequeños. Trataba de imitar a Alejandro cuando hablaba por teléfono y un día, incluso, se presentó como el socio menor de la constructora. Bernardo, en cambio, era puro dinamismo. Trepaba árboles, perseguía mariposas y llenaba la casa de preguntas imposibles. La pequeña Fernanda se convirtió en la consentida de todos. Con sus rizos desordenados y su risa contagiosa, derritió hasta el corazón más duro. Camila trabajaba sin descanso, pero esta vez no se sentía explotada.
sino acompañada. Alejandro había cumplido su palabra. La trataba con respeto. Jamás volvió a alzarle la voz y firmó un contrato que la protegía legalmente. Incluso había contratado a una maestra para que los niños recibieran clases dentro de la casa, de modo que no tuvieran que separarse de ella. Con el tiempo, Alejandro comenzó a compartir más momentos con sus hijos. Aprendió, gracias a Camila, que no todo era trabajo. A veces bastaba con tirarse en el césped a mirar las nubes o aplaudir cuando los pequeños daban sus primeros pasos. Poco a poco, el empresario frío y distante se convirtió en un padre presente, y su relación con los niños empezó a sanar. Una tarde, mientras todos cenaban juntos, Fernanda se levantó de su silla, caminó tambaleante hasta Alejandro y lo abrazó de improviso. «Papá», susurró, aunque no lo era de sangre. Alejandro se quedó helado. Miró a Camila, quien también estaba sorprendida. «No soy tu papá, pequeña», dijo con ternura, pero Fernanda insistió. «Sí eres. Tú nos cuidas, como papá». El silencio en la mesa fue interrumpido por las risas de los demás niños. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Ese momento le reveló que la familia no siempre se forma con lazos de sangre, sino con amor. Los días pasaban, y el vínculo entre Alejandro y Camila también comenzó a transformarse. Al principio eran conversaciones formales, luego confidencias, hasta que una noche, en el jardín iluminado por luciérnagas, Alejandro le agradeció en voz baja. «Camila, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mis hijos, y por mí». Ella lo miró con honestidad. «No lo hice por ti, Alejandro. Lo hice porque ellos lo necesitaban». «Lo sé», dijo él, «y por eso te admiro». Hubo un silencio cargado de emociones que ninguno se atrevió a romper. Unos meses después, la empresa de Alejandro comenzó a recuperarse gracias a un proyecto nuevo. Pero a diferencia de antes, ya no era su única prioridad. Ahora corría a casa temprano para cenar con los niños, para leerles cuentos o simplemente para estar presente. Doña Clara, la madre de Alejandro, observaba todo con una sonrisa sabia. «Hijo, el mayor éxito de tu vida no está en la constructora, sino en esta mesa», le dijo una noche mientras veía a los 7 niños jugar alrededor. El paso más grande llegó cuando Alejandro, después de mucho pensarlo, se arrodilló frente a Camila en el mismo jardín donde una vez la humilló. Con un anillo sencillo en la mano, le dijo: «No solo quiero que seas la niñera de mis hijos, quiero que seas mi compañera de vida. Cásate conmigo». Camila se quedó muda. Recordó el dolor que había sentido, la humillación y las lágrimas, pero también vio a Emiliano y Diego dormidos en la hamaca, a los huérfanos riendo juntos, a Alejandro con los ojos sinceros. «Sí», susurró al fin, con lágrimas de emoción. «Sí, acepto». La boda fue íntima, en el jardín de la mansión. Los niños llevaron flores. Don Julián tocó el violín desafinado y doña Rosario lloró como si casara a una hija propia. Camila llegó de blanco, radiante, tomada del brazo de los pequeños que ya la llamaban mamá. Meses más tarde, la familia recibió otra bendición. Camila estaba embarazada. Alejandro, al saberlo, lloró como un niño. La casa, que antes parecía vacía y triste, ahora rebosaba de vida, risas y esperanza. Los años pasaron, y la mansión que alguna vez fue fría y silenciosa se transformó en un verdadero hogar. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, las habitaciones rebosaban de juguetes y las cenas familiares se habían vuelto una tradición sagrada. Alejandro, aquel empresario endurecido por la vida, se había convertido en un padre cariñoso y en un esposo entregado. Emiliano y Diego crecieron sanos, fuertes y felices. Ya tenían 5 años. Corrían por los pasillos jugando a las escondidas y abrazaban a Camila cada mañana como si todavía temieran perderla. Juanito, Bernardo y Fernanda se convirtieron en sus hermanos de corazón. Los 5 formaban un equipo inseparable.
Los mayores protegían a los pequeños y los pequeños admiraban a los grandes. Era un caos alegre, un torbellino de voces y risas que llenaba de vida cada rincón. El nacimiento de la pequeña Sofía, hija de Camila y Alejandro, terminó de sellar esa unión. La bebé se convirtió en el centro de la familia. Emiliano y Diego competían por cargarla. Bernardo inventaba canciones para hacerla reír. Fernanda la arrullaba con ternura y Juanito prometía ser su guardaespaldas de por vida. Camila, al verlos todos juntos, sentía que Dios había recompensado cada lágrima derramada en el pasado. Una tarde soleada, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro sorprendió a Camila con un regalo especial. La condujo hasta el cobertizo del fondo y al abrir la puerta, ella se quedó sin aliento. Allí, perfectamente restaurada, estaba la vieja tina de metal donde todo había comenzado. «La mandé reparar», explicó Alejandro con una sonrisa tímida. «Quiero que la conservemos como símbolo, porque lo que yo vi como una ofensa fue, en realidad, el mayor acto de amor». Camila acarició el borde de la tina con los dedos y un torrente de recuerdos la inundó. Las risas de Emiliano y Diego, su llanto desesperado al ser despedida, el regreso al hospital, la boda, la nueva vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esta tina fue nuestro comienzo», dijo con voz quebrada. «Aquí aprendimos que el amor no depende del lujo, sino de la entrega». Alejandro la abrazó por detrás. «Prometo que nunca más dejaré que el orgullo me ciegue. Mi familia es mi mayor tesoro». Ese verano organizaron una fiesta en el jardín para celebrar el cumpleaños de los gemelos. Estuvieron presentes doña Rosario, don Julián, el doctor Ramírez y muchos vecinos que habían sido testigos de la transformación de la familia. Hubo música, risas y un pastel enorme decorado con figuras de todos los niños. Al caer la noche, Alejandro tomó la palabra frente a todos. «Hace unos años, esta casa era un lugar vacío. Hoy está llena de vida gracias a una mujer que me enseñó que el verdadero éxito no está en los negocios, sino en el corazón. Camila, gracias por ser la luz que nos unió». Todos aplaudieron mientras Camila abrazaba a sus hijos y a los pequeños huérfanos que ya eran oficialmente parte de la familia. En ese momento, comprendió que había encontrado su destino, no como niñera, sino como madre de un hogar inmenso y lleno de amor. Los niños corrieron hasta la tina restaurada y, entre risas, la llenaron con agua y flores. Emiliano y Diego saltaron dentro, salpicando a todos. Juanito, Bernardo y Fernanda los siguieron. Sofía, todavía bebé, reía a carcajadas desde los brazos de Camila. La escena era un cuadro perfecto de lo que habían logrado juntos. De un error doloroso había nacido una familia indestructible. Esa noche, mientras todos dormían, Camila se asomó a la terraza y miró las estrellas. Recordó la soledad de su juventud, los días en que creía no tener un lugar en el mundo. Ahora tenía un hogar lleno de voces que la llamaban mamá y un esposo que la amaba con sinceridad. Susurró una oración de gratitud, convencida de que el destino la había guiado hasta allí por una razón. Querido amigo que escuchas esta historia, recuerda esto. No es el lujo ni el dinero lo que define la grandeza de una familia, sino el amor, la paciencia y la capacidad de perdonar. Lo que comenzó con una tina de metal se convirtió en un símbolo de unión eterna. Y ahora te hago la última invitación. Suscríbete al canal, deja tu like si esta historia te conmovió y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ven. Nos encantará leerte y compartir contigo más relatos llenos de emoción y esperanza.